José Jorge Rojas López, juez tercero de distrito en materia de extinción de dominio, con competencia en la República Mexicana y especializado en juicios orales mercantiles en este primer circuito. Agradezco mucho la invitación al señor doctor Arturo Bárcena Subieta para invitarme a este curso inductivo en materia civil y mercantil. En esta ocasión voy a tocar el tema correspondiente al 3.1. Punto 4. Ineficacia de operaciones bancarias, operaciones en ambientes electrónicos, nulidad de vouchers y objeción de cheques. En este juzgado, al igual que los 5 restantes que están en esta Ciudad de México y que desde luego ya empiezan a haber más juzgados en la República Mexicana, uno de los temas muy recurrentes y probablemente sean los que alimenten a este tipo de juzgados son los asuntos derivados de operaciones bancarias. Operaciones bancarias tanto de los bancos cuando son actores, cuando reclaman, por ejemplo, un vencimiento anticipado, y desde luego también cuando el cuentaviente, el usuario, y o es más, personas que ni siquiera tienen alguna cuenta en un banco llegan a ser actores, y de estos son los puntos que voy a tratar en esta sesión. Como mencionaba, en este tipo de juzgados especializados en materia mercantil, es muy recurrente este tipo de operaciones. Vamos a recordar, ya que somos profesionales del derecho, que la materia mercantil está sustentada esencialmente en el artículo 73, fracción 10 de la Constitución Política. Ahí está el sustento para que la materia mercantil sea federal. Y por lo que hace a la recurrencia, a la concurrencia, es el artículo 104, fracción segunda, en donde ahí se señala la posibilidad de que los actores puedan acudir a los tribunales locales o a los federales. Bien, ahora sí, tocando el tema de los asuntos propiamente bancarios. La actividad comercial se ve reflejada en muchos ámbitos y desde luego la materia bancaria es uno de ellos. En el quehacer, en las actuaciones propias de los bancos y desde luego en las de la gente común y corriente, en las empresas, indudablemente que hay necesidad de poder hacer valer los recursos, el dinero. La materia mercantil es precisamente una de las que más toca este tipo de acciones y que indudablemente tarde o temprano en esta actualidad y sobre todo con las cuestiones tecnológicas que permiten y facilitan la transmisión de recursos, concretamente el dinero, pues uno de los temas que ha llevado a que este tipo de juicios sean materia de los jueces mercantiles, indudablemente es aquellos en los que representan un punto de conflicto cuando hay necesidad de disponer de recursos. En esta actualidad, no dudo que alguien llegue a conocer o que incluso pueda llegar a haber sido, pues, afectado con estos puntos. De repente el cuentaviente tiene sus recursos, consulta y de la noche a la mañana se llega a enterar que hay operaciones que no reconoce. Hay ocasiones en que esto se da cuenta el cuentaviente cuando, pues, a través de su teléfono celular, a través de algún correo electrónico, que son los medios con los cuales los bancos permiten saber a todos estos cuentavientes, personas físicas, personas morales, que se ha hecho una operación, pero pasa que esa operación no es reconocida por el propio cuentaviente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta modernidad, precisamente por una parte, permite facilitar el evitar que uno vaya hasta la institución bancaria, realice la operación y desde luego que en la comodidad del hogar, en la comodidad de la oficina, se puedan realizar este tipo de operaciones. Pero bueno, ¿qué pasa cuando se llegan uno a enterar que hay operaciones que uno no reconoce? ¿Sí? Hay gente que todavía no entra de lleno a la modernidad y ellos esperan su estado de cuenta, que ya realmente en la actualidad
son pocas las instituciones y sobre todo a petición del cuentaviente que llega a tener precisamente la información una vez que llega el estado de cuenta. Bien, cuando se alega este tipo de operaciones, la acción conducente para reclamar a los bancos es la nulidad. Desde luego también las instituciones bancarias a través de los estados de cuenta dicen en unas leyendas como se expresa coloquialmente con letras chiquitas, hay necesidad de que si no está de acuerdo con las operaciones, acuda a la institución bancaria a hacer el reclamo correspondiente. Bien, en la realidad, ¿qué es lo que pasa? Cuando se reclama este tipo de nulidad, normalmente hay instituciones y ante el desconocimiento de la gente que van a facilitar precisamente esa posibilidad de arreglo. Una de estas instituciones es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. En versión corta y como ya lo conocemos en el medio forense, la CONDUCEF. La CONDUCEF ha sido una institución que realmente ha ayudado mucho a las personas precisamente cuando se encuentran en este tipo de situaciones, cuando tienen problemas con los bancos. Y los bancos, bueno, en el tema que vamos platicando, únicamente se centra en operaciones bancarias, ¿sí? Pero también la CONDUCEF llega a tener intervención no tan solo en asuntos de carácter bancario, también los asuntos de seguros, ¿sí? Asuntos en donde realmente ahí también ayudan bastante a la población que tiene esa duda acerca de cómo impugno, cómo pido la intervención, cómo hago valer ante una aseguradora, por ejemplo, el cobro. Se presenta una situación en donde se sabe que hay un seguro, sin embargo, no se cobra. Pero bueno, el tema lo vamos a concretar a los relativos a las instituciones bancarias. Hay ocasiones en que la persona conoce y sabe de estos medios de comunicación y que uno de ellos, a través de la CONDUCEF, pueden hacer el reclamo ante la institución bancaria. Pero ¿cuál es el problema ante CONDUCEF? El problema ante CONDUCEF es precisamente el tiempo y sobre todo la gran cantidad de usuarios que tiene y que deben ser atendidos. Lo que hace la CONDUCEF es, llega la persona, se le hace una especie como de estudio para ver si es apta y ser apoyada a través de los abogados de la CONDUCEF. Y una vez que se ha determinado que la persona es apoyada o es apta para ser apoyada, entonces se presenta como primera instancia, y vamos a llamarlo de esa manera, se presenta ante la propia CONDUCEF, expone de una manera breve cuál es el problema, pues que le hicieron cargos a tarjeta de débito, a tarjeta bancaria, que se hace una transferencia no reconocida, o varias situaciones que, por ejemplo, no son de las más comunes. De repente, por ejemplo, también llegamos a tener conocimiento de asuntos, iniciando primero por CONDUCEF, de aquellos, por ejemplo, en donde sabían que había una cuenta bancaria, por ejemplo, cuando fallece una persona y se llega a conocer exactamente cuál es esa cuenta, pero el banco no quiere pagar. Y entonces la CONDUCEF, en una primera instancia, lo que hace es llamar a la institución bancaria, buscan una conciliación a la que normalmente pues no se llega, y después de esa conciliación se presenta una especie de resolución de carácter administrativa que es lo que se conoce como dictamen técnico. Aquí la CONDUCEF lo que hace es, con los elementos que hasta ese momento tiene por parte del cuentaviente y también por parte de la institución bancaria, determina si el usuario o no tendría derecho a que la institución bancaria le pague los recursos o le cancele aquellos cargos que son de tarjeta de crédito. Entonces, esta es una institución, la CONDUCEF, que de alguna manera procura ayudar. Pero bueno, al final, cuando no se logra esa conciliación con la institución bancaria, entonces CONDUCEF prepara el asunto y lo presenta ante la autoridad jurisdiccional. Entiéndase,
juzgados de extinción de dominio con competencia en la República Mexicana y especializados en juicios orales mercantiles. Y ahí es en donde nosotros intervenimos. En la República Mexicana, como allá no hay jueces de extinción de dominio, sino jueces exclusivamente de materia mercantil, entonces, y también de acuerdo a las delegaciones que están de la Conducef, se presentan este tipo de juicios en esos lugares. Pero bueno, si nos centramos en lo que es la Ciudad de México, entonces aquí nosotros vamos a tener este tipo de juicios. Juicio de nulidad de las operaciones controvertidas. Esto cuando, por ejemplo, se trata de asuntos que gente acude ante la Conducef. Y les hablo particularmente de esta institución porque de estos asuntos es lo que más tenemos nosotros en los juzgados de extinción de dominio y competencia en materia mercantil en esta Ciudad de México. Ahora, también, ¿qué pasa cuando el usuario no es elegido para ser asesorado a través de la Conducef? Ahí en esos casos, el usuario tiene que buscar por propia cuenta. Va con un abogado, tiene que consultarlo y ya de manera particular el abogado es el que realiza el trámite y concluye también, así como lo hace la Conducef, presentando su demanda ante la autoridad judicial. Pero ahí sí ya va a depender mucho de cómo el litigante realice esta actividad. Entonces vemos que existen varios caminos para que de alguna manera, si no sabe el cuentaviente, si no tiene los recursos y acude a la CONUCEF y lo lleva, la CONUCEF de alguna manera es la que le asesora desde que llega el asunto ante ella, ante la CONUCEF, y hasta que logra por fin hacer el cobro del dinero que se reclama o la cancelación de los cargos que no son reconocidos. Bien, ahora sí, entrando propiamente en materia. Cuando se trata de esta demanda, se reclama la nulidad, se hace evidentemente pues una demanda que deba cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones del juicio oral mercantil. Vamos a pensar que en una correcta presentación el asunto se admite, el asunto se le da trámite, se ordena el emplazamiento y esto de manera genérica, cuando hablemos después en otra oportunidad de lo que es propiamente el juicio oral mercantil, todo el trámite que corresponda. Ahora, particularmente de lo que es el tema. Las partes, concretamente el actor, va a decir, yo no reconozco estas operaciones. ¿Y qué va a decir la institución bancaria? Esa operación es legal. Y entonces aquí tenemos el primer punto de conflicto. Cuando se llega a la etapa de conciliación en el juicio oral mercantil, ahí vemos que hay instituciones bancarias que tienen una política de que vamos a pelear hasta el final, hasta que se dicte la sentencia y después de la sentencia nos vamos hasta el amparo. Hay instituciones que sabiendo que hay alguna situación que no van a poder defender de antemano en la etapa de conciliación, buscan precisamente terminar el asunto. Cuando se trata de operaciones, por ejemplo, de transferencias bancarias, o bien cuando se trata de estos cargos a tarjeta de crédito, que claro, ahí el cargo de tarjeta de crédito no existe el dinero que es del patrimonio del cuentaviente. Sin embargo, ahí existe una deuda a cargo del cuentaviente. Y cuando se logra, por ejemplo, la conciliación en esta etapa, lo que se logra es precisamente que esos cargos queden cancelados. Hay gente que puede decir, pues yo no voy a hacer nada, me espero hasta que me cobren lo que quieran. Pero el problema se presenta cuando esta persona pretende un crédito ante otra institución y sorpresa, están, como se dice, boletinados, estás en la lista negra, estás en el buró de crédito y ahí no te van a prestar porque estás precisamente en esta lista. Mucha gente, y aquí es en donde aquí debo señalar, que no tienen ninguna cuenta en algún banco en concreto y sin embargo cuando buscan la obtención de un crédito se dan cuenta que no se los van a dar. ¿Y por qué no se los van a dar?
Pues precisamente porque está en buró de crédito. Y dice, ¿y por qué? Pues si yo nunca he contratado con este banco, nunca he pedido un crédito. Entonces empiezan a investigar y resulta que ante determinada institución, efectivamente, ¿cómo le hicieron para encontrar el nombre, la dirección, los datos personales que dice la persona? Pero si yo jamás, es más, ni cuenta tengo en este banco. Entonces ahí, sin ser cuentaviente, se busca a través de este juicio de nulidad la ineficacia, ojo, del contrato, ¿sí? Porque cuando hablamos, por ejemplo, que yo tenga una cuenta, bueno, no nosotros, la persona tiene una cuenta y se percata que existen cargos de esa cuenta, va a reclamar o debe reclamarse ante este juicio de nulidad, ¿sí? Esa ineficacia. Pero ahí podemos encontrar que la persona únicamente va a reclamar la ineficacia de esos cargos, de transferencias, de cargos y descuentos que se hacen vía electrónica, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí lo que se va a reclamar nada más es la operación como tal, pero también tenemos la otra hipótesis de cuando la persona es la que sin ser cuentaviente va a reclamar la ineficacia, pero de todo el contrato, ¿sí? Entonces vemos cómo se van haciendo ya bien particulares cada uno de esos supuestos en los que van alimentando a este juicio de nulidad. Una de las ineficacias que son más frecuentes, más recurrentes, son aquellas que derivan de operaciones bancarias a través de los teléfonos celulares, como le llaman las aplicaciones, o también aquellas que se realizan en línea, ¿sí? Es decir, que desde una operación que se realiza concretamente como es una transferencia bancaria, en donde el banco facilita a través de, primero, la celebración de un contrato de banca electrónica y que dota al usuario cuando él acepta este tipo de operaciones, la utilización de lo que se llama la aplicación, que normalmente ya se incorpora a un teléfono inteligente y en unos casos como en el de las empresas, que ahí dota el banco de un dispositivo que se le llama token. Este token va a facilitar a través de la creación de números que, de acuerdo a los expertos en la informática, generan números que solamente pueden ser o están coordinados con el banco, que cuando se utiliza este tipo de dispositivo, permite al banco conocer que quien está utilizando este token es el cuentaviente y permite la autorización de la operación correspondiente. Este tipo de operaciones ha sido muy frecuente. Eh, Aquí, desgraciadamente, pues podemos encontrar de las dos formas de personas que realmente están ante una situación que ha sido materia, pues, de un hackeo, ¿sí? Mucha propaganda se ha hecho por parte de los bancos para alentar a los cuentavientes a que sean más cuidadosos con las contraseñas que tienen, evitar que caigan, por ejemplo, en prácticas que se conocen como el phishing, es decir, que de repente llega un correo electrónico y de ese correo electrónico dicen, has ganado un premio, entonces la persona, pues contenta de que ha tenido ese premio, ingresa ese correo electrónico, entra los datos de los que se abre una página electrónica y el cuentaviente empieza a proporcionar sus datos personales. Y sorpresa, pues ese correo no viene de la institución bancaria. Ha sido engañada esta persona y con los datos que ella misma proporcionó le empiezan a vaciar la cuenta. Entonces, a este tipo de operaciones es a la que se refiere este tipo de ineficacias. Cada vez va en aumento, ya incluso los estados de cuenta, raras son las instituciones que los llegan a proporcionar en papel. La mayoría ya incluso procura, invita al cuentaviente a que los estados de cuenta
ya sean consultados de manera electrónica. Entonces, cuando hablamos de estas ineficacias, precisamente el punto que es materia de litigio es si el cuentaviente realizó o no esas operaciones. Cuando se presenta este tipo de demandas, normalmente, pues uno puede decir cuántas operaciones pueden ser las que impliquen una actuación irregular por parte de la institución bancaria. Pues hay de todo. Cuando un litigante, por ejemplo, puede reclamar nada más una sola operación, o bien hemos tenido casos en donde se reclaman alrededor de 250 operaciones, ¿sí? Claro, viene el aspecto humano, que cuando ya es momento de dictar la resolución, la sentencia, y humanamente uno puede decir, a ver, si son operaciones, se hicieron en el mismo día, se hicieron en un lapso de 2 minutos, dice uno, bueno, humanamente no sería factible. Y aún así, hay instituciones que sostienen que son legales. Sin embargo, en este tipo de operaciones y sobre todo, de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que la que rige este tipo de criterios es la 17 diagonal 2021, relativa a las transferencias electrónicas, en donde la Suprema Corte de Justicia ha señalado que no por el hecho de que se cumplan con todos los requisitos a que se refieren los contratos, y que también están bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria a través de disposiciones de carácter general, no porque se cumplan cada uno de esos pasos, necesariamente es que esa operación sea legal. La Corte ya ha reconocido que también se dan operaciones a través, aun cuando aparentemente sea el sistema bancario, sea a prueba de ataques cibernéticos, también reconoce que sí es probable que el propio cuentaviente haya influido en la realización de las operaciones que después está reclamando. Y precisamente en el juicio oral mercantil, lo que se va a poner a discusión es cómo es que se realizaron esas operaciones. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? En la demanda se alega, yo no hice esta operación ni esta otra, etcétera. Ahora, viene con apoyo en esta jurisprudencia que les acabo de comentar, la carga de la prueba. ¿A quién le corresponde demostrar qué? El cuentaviente, ¿qué es lo que hace? Únicamente dice, reclamo esto y ofrezco como pruebas el contrato, los comprobantes de las operaciones, y ya de repente hay algunos litigantes que con apoyo en las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y que se refiere a las aplicables a las instituciones de crédito, lo que se hace es ya el litigante ofrecer como pruebas lo que le llaman los comprobantes, las bitácoras de transacciones o logs de transacciones, y estos son, a final de cuentas, reflejo de lo que está registrado en el banco, ¿sí? La institución bancaria, cuando realiza una operación y el cuentaviente, por ejemplo, utiliza una aplicación en su celular, utiliza, por ejemplo, el sistema a través de computadora, muy curiosamente no es aplicable a través de tableta, según lo que los expertos en la materia han dicho, porque realmente se reduce a través de aplicaciones en teléfono celular y a través de computadora vía internet. Bueno, eso es lo que dicen los expertos, pero precisamente en lo que se refiere a este tipo de asuntos es, primero, saber también cómo se hizo la operación. Entonces, cuando se ofrecen, vuelvo al tema, cuando se ofrecen las pruebas, lo que hacen los litigantes es señalar los comprobantes, sea logs de transacciones, bitácoras, y en algunos casos, los actores ofrecen la pericial en informática o sistemas o como ustedes le quieran llamar. Pero el banco, indudablemente, con apoyo en esta jurisprudencia, debe ofrecer esta pericial. Cuando el banco no ofrece esa pericial, en términos de esta jurisprudencia 17 diagonal 2021,
el banco prácticamente, aunque ofrezca como prueba la bitácora, el comprobante de la operación, ¿sí? O la tira auditora, por ejemplo, que ese también son términos que se refieren a las operaciones en cajero automático, ahí el banco tiene una gran desventaja. ¿Por qué? Porque con apoyo en esta jurisprudencia, así como en otros criterios que se refieren, como lo he mencionado, a las de cajero automático, ahí el banco tiene muy pocas posibilidades de que pueda obtener una resolución favorable. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta jurisprudencia, a quien le corresponde demostrar en primer lugar que la operación se realizó de acuerdo al protocolo que deriva de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito y que son emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le corresponde además también demostrar que hubo un contrato de banca electrónica y que además el sistema fue viable. Si no ofreció esta pericial, el banco ya no puede demostrar ninguno de estos extremos. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Si al banco en principio le corresponde demostrar estos extremos, prácticamente le deja la puerta abierta a que el cuentaviente tenga una resolución favorable. ¿Por qué? Porque a quien le corresponde demostrar en primer lugar que las operaciones se realizaron de acuerdo a los lineamientos que, que señala esta jurisprudencia 17 diagonal 2021 es al banco, ¿sí? Y si no ofrecen la pericial, pues bueno, pues aunque haya ofrecido una bitácora, pues sí, la bitácora ahí está. La bitácora no es sino el registro de lo que sucede con cada operación. El registro de lo que sucede desde que el cuentaviente, bueno, eso pensamos, o algún ente extraño, ¿sí? Inicia sesión, qué fue lo que hizo, a qué hora lo hizo, es más, y ahora ya se puede identificar de alguna manera, pues no tan certera, pero sí por lo menos con una proximidad, pues que permita pensar que se hizo en determinado lugar, tiene la referencia geográfica, ¿sí? Entonces ya el cuentaviente, a través de este log de transacciones, obviamente, no que el cuentaviente lo interprete, porque si nosotros vemos un log de transacciones, vamos a ver una serie de números que normalmente están en inglés y que ameritan la intervención precisamente de un experto. Pero bueno, decimos, si el banco no ofrece esta pericial, prácticamente, aunque ofrezca todos los demás medios de convicción, y es más, aun cuando en la propia confesional pudiera señalarse el mismo cuentaviente por ahí que hay algún indicio de que él pudo haber sido quien hizo esa operación, hay criterio de los tribunales colegiados que dicen que aún así la confesional es insuficiente. Lo interesante se pone cuando es el banco el que ofrece la pericial y también el cuentaviente, ¿sí? Normalmente, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que cuando se desahoga la pericial del banco, este perito normalmente dice, se cumplieron todos los protocolos a que hacen referencia a las disposiciones, no hubo alguna violación, no se advierte que haya intento ahí de phishing, hubo todo correcto. ¿Y qué dice el perito del actor? El perito del actor dice, no, el sistema del banco puede ser vulnerado, ¿sí? Puede haber ataques. En de las bitácoras no se desprende este dato, no se desprende este otro, no se desprende, por ejemplo, la notificación que se le haya hecho al cuentaviente de la operación o del momento en que se le dio de alta, ¿sí? Y entonces cuando encontramos esta situación, nos vamos a un tercero en discordia y ese tercero en discordia normalmente es el que también va a dar más luz acerca de quién realmente puede tener la razón. Lo interesante de este tipo de periciales, yo recuerdo alguna en donde incluso el perito del banco incluso mostró en su dictamen a través de esta aplicación Google Maps,
Dijo, esta operación se hizo en este domicilio, se hizo en Charcos número 15, por ejemplo, ¿sí? Y es más, mostró la fotografía de Charcos número 15 y cuando veíamos la ubicación del domicilio del actor, decía uno, ah, caray, pues corresponde exactamente a la del domicilio del actor. Pero en ese asunto, y lo platico como una anécdota, el perito del demandado, el perito del banco, empezó a decir, y es que es una operación legal y usted debe condenar o debe absolver al banco porque el banco cumplió con todo y se ve que el actor fue el que hizo la operación. Y bueno, claro, evidentemente cuando ya el perito empieza a hacer una opinión que sale fuera de lo que es la competencia para lo que él fue traído, para la opinión experta, pues evidentemente no puede dársele el alcance que el mismo perito mencionó. Muy interesantes este tipo de operaciones y cuando viene el punto concreto, porque hay que recordar que este tipo de operaciones pues pueden venir por ser transferencias electrónicas, ¿sí? Humanamente los peritos señalan, aunque el perito del demandado, por ejemplo, diga que las operaciones, vamos a pensar, 10 operaciones que se realizaron en 2 minutos, ¿sí? Los peritos dicen, por ejemplo, los de los bancos, sí, son legales porque es posible, el mismo actor fue el que programó que la operación se pudiera realizar de esa manera. Pero ya cuando viene un tercero en discordia, el perito tercero en discordia dice, pues por más que se programe de esa manera, pues yo no podría hacerlo en tan poco tiempo porque tengo que digitar este dato. El token tiene que dar un número más, ¿sí? Etcétera. Entonces, ese tipo de datos son los que van dando información o ilustran, como dicen, al juez para que éste tome precisamente el sentido de cuál es o cómo fue qué fue lo que pasó, ¿sí? Y ya con apoyo precisamente en los dictámenes, con apoyo incluso en los famosos logs de transacciones, en las bitácoras, ahí ya los peritos incluso llegan a decir que no está la información, no están las notificaciones, no está el momento en que se dio de alta la cuenta, etcétera. O, por ejemplo, que se mandó la información de notificación o que este correo no es el que está registrado de acuerdo al contrato, porque también el perito de repente hace la valoración de lo que tiene tanto el log o bitácora con el contrato, porque el perito dice, pues yo veo que aquí cuando suscribió el contrato, el actor dio este correo para que se le notificara. Y sin embargo, en el log o en la bitácora aparece otro correo. Entonces, todos estos datos son los que van permitiendo a los juzgadores tomar en definitiva una postura para saber si esa operación fue legal o fue ilegal. Hay operaciones en que de repente los peritos dicen, pues es que no, aquí no hay ninguna evidencia, ningún registro de que se hubiera notificado a la parte actora, ¿sí? No, no hay nada, ¿sí? O hay un correo diferente. Entonces, estos datos son los que nos van a llevar a decir si el banco o el cuentaviente es quien tiene razón en ese tipo de operaciones. Bien, estos son los comentarios que les puedo hacer por lo que hace a las operaciones de carácter electrónico. Ahora vamos a hablar de otro tipo de asuntos. Ya vimos los electrónicos, ahora los que son nulidad de vouchers. Cuando hablamos de nulidad de vouchers, aquí podemos distinguir a dos tipos de vouchers. Los vouchers que son propiamente los que eran firmados a través de firma autógrafa y ahora los vouchers que son suscritos, pero ya de manera electrónica, que este tipo segundo es el que más impera por la facilidad de hacer la operación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de operaciones tradicionales, que casi ya no se dan, como en el vouchers con firma autógrafa, al final de cuentas, este documento que se suscribía a través del uso de la tarjeta bancaria y la firma de la persona titular
De alguna manera, ¿esto qué pasaba? En este tipo de asuntos, en estos vouchers, pues era más conveniente porque en teoría, en el establecimiento mercantil, pues para eso se contrataba este tipo de tarjeta, aquí invariablemente una tarjeta bancaria o plástico, el que se dotaba para utilizar ante un establecimiento mercantil para pagar un bien o un servicio. Se presentaba el documento y de este documento, el plástico, a través de una terminal remota, se insertaba, se tecleaba un número de identificación en unos casos y además se suscribía. Este documento, el papel, es el que se conoce como voucher, que es también pues tiene el carácter de un pagaré. En este tipo de documentos, ahora muy pocas veces lo llegamos a encontrar. En el reverso de este documento, ustedes pueden llegar a encontrar o llegábamos a encontrar la expresión que por el uso y suscripción de este pagaré se obligaba a pagar la cantidad a que se refería ese documento. Entonces, por eso se dice propiamente con la expresión norteamericana de voucher, que para nosotros tiene el carácter de un pagaré, ¿sí? Que es una promesa incondicional de pago. Cuando se trataba de estos vouchers firmados autógrafamente, en el juicio de nulidad, la parte actora ofrecía propiamente ese voucher, ¿sí? Y también ofrecía la pericial en grafoscopía, caligrafía o en alguna a fin precisamente de demostrar que la firma que está estampada en ese documento no correspondía al cuentaviente. Por su parte, el banco, cuando contestaba la demanda, también ofrecía esta pericial precisamente para desvirtuar o demostrar que la firma que calza ese documento sí corresponde al del cuentaviente, ¿sí? Entonces, aquí el problema se discutía o se dilucidaba a través de una pericial y se determinaba si correspondía o no era la firma. En esta experiencia judicial yo les he de platicar que solamente me ha tocado ver en un par de ocasiones que el perito del banco sí llegó a decir que la firma que estaba estampada en el voucher no correspondía al del cuentaviente. Es una situación rara, pero bueno, se llegó a dar. Aquí puedo decir que pues se trató probablemente de alguna persona con cierta honestidad, porque de repente uno veía a simple vista estos famosos vouchers y uno decía, pero esta no se parece. Es más, el cuentaviente se llamaba Víctor, por ejemplo, y la firma aparecía como María, ¿sí? Algo tan evidente que, bueno, que ahí, pues los criterios de los colegiados eran en el sentido de que no, a fuerza tiene que ser un experto en la materia quien deba decir si la firma que está en ese documento corresponde o no a la del cuentaviente. Esto por lo que hace a los vouchers que son firmados autógrafamente. Ahora, este tipo de documentos ya no se da tanto. Ahora lo que se utiliza más es el otro tipo de voucher, el que solamente deriva de la, vamos a llamarle, del tecleo del número de identificación personal y con eso basta. Esto le llaman firma electrónica, pero realmente firma electrónica no es ese carácter, porque cuando hablamos de propiamente una firma electrónica, y así está regulado en el Código de Comercio, en la firma electrónica intervienen, para no decir más complejidades, simplemente decir que en la firma electrónica no solamente interviene la persona que está digitando un documento, sino que es necesaria la presencia de un ente que está certificando que quien ha emitido los datos de esa firma corresponden. Entonces, cuando hablamos de una firma electrónica, es diferente. Aquí lo que el banco dota es precisamente de la tarjeta para que con esta tarjeta en el establecimiento mercantil o entidad que acepte ese tipo de pagos pueda hacerlo a través de línea
usando la tarjeta y únicamente con la digitación de la clave o número de identificación personal. Este tipo de operaciones a través de tarjeta permite no tan solo el pago a través de la tarjeta de bienes o servicios, sino que también es utilizada, por ejemplo, para disponer a través de cajero automático. Sin embargo, el dato que interesa es precisamente que es posible hacer este tipo de operaciones con la sola digitación y el uso de la tarjeta en establecimientos mercantiles. Lo común que debieran tener, ojo, en el mundo del deber ser, lo que debieran tener tanto las operaciones que derivan de vouchers de firma autógrafa y vouchers de firma electrónica, como así se le dice, o tecleo del número de identificación personal, es que en ambos casos debiera existir y cumplirse el deber de identificar la persona que es la titular de la tarjeta. En otro país, aquí no, en México no, aquí en México sí se cumple, ¿no? Pero vamos a pensar que en otro país ahí muy lejano, ahí el titular de la tarjeta que le diera al hijo, al hermano, al esposo, a la esposa, a la pareja, que le dé la tarjeta, ándale, ve tú a hacer la operación correspondiente. Aquí en México no sucede eso, aquí es rarísimo que se llegara a dar, ¿sí? Pero en otros lugares del mundo, a eso sí sucede. Les dan la tarjeta y vamos a hacer la operación, pagamos, etcétera, y no pasó nada. Este es uno de los problemas más delicados que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, cuando se alega la nulidad a través de este segundo tipo de los vouchers, es decir, los que vienen de formato digital, se introduce la tarjeta, el número de clave, pero el problema es precisamente que no se identifica a la persona. Raros son los establecimientos mercantiles en donde se llega a identificar a la persona. ¿Para qué? Precisamente para que se constate que quien está utilizando la tarjeta es precisamente la persona a que se refiere ese plástico. Pero en la realidad, simplemente con que pasó la tarjeta, ya con eso es más que suficiente. Pero eso es lo que nosotros deberíamos evitar. Pero bueno, eso es lo que también nutre a este tipo de juicios. En la demanda, ¿qué es lo que sucede? Se ofrece igual por parte del actor los comprobantes de estas operaciones, ¿sí? Y normalmente para todas las operaciones, cuando la información es la que la tiene el banco, el cuentaviente normalmente usa este procedimiento. Dice que bajo protesta de decir verdad, carece de los comprobantes y que esos los tiene la institución bancaria. Entonces ya con esa protesta, que está en términos del artículo 1061 del Código de Comercio, con esa es suficiente para que el juez requiera a la institución bancaria para que exhiba esos documentos y le apercibe que de no exhibirlos por ser fundatorios de la acción, se tendrán como ciertas las afirmaciones que la parte actora pretende con esas constancias. Y bueno, pues ya el litigio ahora va a cambiar porque recordemos que cuando se trataba de vouchers de firma autógrafa, pues ahí es una pericial en materia caligráfica. En este supuesto va a ser también una pericial, pero esa pericial va a ser en materia informática, sistemas, etcétera. Ahora, cuando se trataba de transferencias, el documento que era el examinado era el log de transacciones. En este caso, el documento o comprobante que va a permitir a los expertos determinar cómo se realizó la operación van a ser lo que se llaman las tiras auditoras, ¿sí? Tiras auditoras, por ejemplo, cuando se trata también de disposiciones de cajero automático, las tiras o logs también cuando son este tipo de operaciones. Y los expertos, ¿qué es lo que hacen? Examinan los datos que derivan precisamente de esa operación. ¿Cuál es el problema? El problema es que la pericial, ¿qué va a decir? La pericial va a decir simplemente, pues sí, se cumplieron, se presentó la tarjeta, se insertó el número de identificación personal, alguien lo tecleó,
se cerró la operación y se autorizó. Claro, si nosotros vemos una tira o un log que se refiere a este tipo de transacciones, pues no vamos a entender gran cosa porque son datos que están encaminados a demostrar cada uno de los pasos que se dieron en esa operación. Y bueno, pues cuando los peritos dicen situaciones contradictorias, el actor dice que no pudo haber sido el actor el que realizó la operación, y por el otro lado el banco el que dice, no, sí, el actor fue porque se digitaron todos los datos correspondientes, no hubo alteración y por tanto mi sistema fue fiable. Y de ahí hay necesidad de irnos a un peritaje a través de un tercero en discordia. Y así es como se puede determinar con los datos que vayan revelando si se le da la razón al usuario o a la institución bancaria. Normalmente, ¿qué sucede? Pues que si también el banco no exhibe ninguno de los documentos sobre los cuales pudiera versar esta pericial, el banco ahí sí tiene pocas probabilidades de obtener una resolución favorable. Así que podemos encontrar de las dos situaciones. Esto por lo que se refiere a las operaciones de vouchers cuando se reclama su ineficacia. Ahora vamos a platicar acerca de otro de los asuntos que tratándose de bancos también es muy frecuente y es el relativo a la acción de objeción del pago de cheques. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito prevé en su artículo 194 que puede ser alegada la objeción cuando un banco paga cheques. Uno de los supuestos que más frecuente es por la notoria falsificación de la firma que obra en el cheque correspondiente. Y este es el punto sobre el cual va a versar esencialmente todos los litigios que hasta este momento hemos tenido. También se prevé como otro supuesto en el caso de alegación del pago de cheque cuando se ha dado el aviso oportuno. Sin embargo, es importante que este punto no es tan trascendente por la situación que vamos a platicar más adelante. Hay jurisprudencia del Pleno y Circuito en materia civil del primer circuito en el sentido de que cuando la acción de objeción de pago de cheque se realiza con base en los esqueletos que proporciona el banco, no se puede alegar por parte de los bancos la culpa del cuentaviente, del librador, ¿sí? Entonces, esta es la razón esencial por la que todo se va a centrar en determinar acerca de la falsificación o no de la firma que obra en ese cheque. Vamos a platicar acerca de estos puntos. El cuentaviente de repente dice, tengo la chequera y de repente veo en el estado de cuenta que hay cargos que no reconozco que fueron hechos a través de cheque, ¿sí? Y bueno, pues el cuentaviente, ¿qué es lo que tiene que alegar en su demanda? Evidentemente, él va a decir que no los encontró, eh, que por alguna razón, que no sea el robo o el extravío, ¿sí? Que ese, pues, disminuyó su patrimonio, porque hubo cheques de los cuales él no reconoce y desconoce la firma que hay en ellos. Bien, bueno, pues eso es lo que va a alegar. También al momento de ofrecer pruebas, lo que indudablemente debe ofrecer por carga de la prueba es precisamente los cheques y la tarjeta en donde el banco utilizó para poder comparar la que tenía registrada con la que es materia del cheque objetado. Cuando ese cuentaviente no ofrece ni la prueba de la de los cheques, ni correspondiente a la tarjeta donde está registrada la firma, ahí ese asunto prácticamente para ese cuentaviente, si el banco tampoco las ofrece, ese asunto es seguramente que va a ser desfavorable para ese cuentaviente. Ahora, ese litigante, el actor, normalmente va a decir, precisamente por la actividad bancaria, quien tiene los cheques en custodia es el banco y va a solicitar por conducto del juez
en términos del artículo 1061 del Código de Comercio, que bajo protesta, a decir verdad, carece de esos documentos porque por la actividad que realiza el banco es, es que los tiene tanto los cheques como la tarjeta correspondiente, los tiene la institución bancaria. El banco ante esta situación está prácticamente obligado a hacer la exhibición de los cheques materia de litigio y desde luego un ejemplar de la tarjeta o del sistema en donde está registrada la firma con la cual se hizo la comparación y desde luego que al estimar que fue similar la firma, que hizo el pago. Entonces, esto es la manera en la que se conforma este litigio. Cuando el cuentaviente no ofrece ni la, ni el cheque, ni la tarjeta de firmas, es prácticamente que ese litigio para ese actor va a ser desfavorable. Por el lado del banco, en el caso del banco, cuando éste, habiendo sido requerido por el juez para que exhibiera tanto los cheques como la tarjeta de registro, si no las exhibe, ante esta falta de exhibición, es prácticamente que entonces ahí sí, para el cuentaviente va a obtener una resolución favorable. Ahora, esto es en cuanto a la carga de la prueba, a lo que tanto el actor como la institución bancaria están obligadas a cumplir. Ahora, hay jurisprudencia de la Suprema Corte, primera sala de la Suprema Corte, en la que señala que tratándose de la objeción, aquí no va a haber una pericial. ¿Por qué? Porque quien va a realizar el examen de la firma acerca de si hay esta similitud de las firmas va a ser el juez. Entonces, ahí la corte deja que sea el juez quien realice esta comparación. No va a ser un perito, ¿sí? Aquí lo que se va a buscar, y de acuerdo a la jurisprudencia, es verificar si existe una concordancia, si existe esa similitud o no, por la sola, como decimos coloquialmente, a golpe de vista, determinar si hay parecido o no. Y ya aplicando esta jurisprudencia, lo que dicen los tribunales es que este examen que se hace debe entenderse como un examen a golpe de vista, rápido, lo que permite en la primera impresión determinar si corresponde o no, porque cuando ya merita un examen más detallado acerca de la firma, entonces, ¿qué implicaría una pericial, por ejemplo? Entonces ahí sí ya implicaría que esa firma es tan similar que no ameritaría más que el pago. Y es la actividad que hace el juez. Es únicamente, el juez no va a determinar si la firma es verdadera o es falsa, que si la firma corresponde o no al puño y letra de quien está autorizado de acuerdo al banco. No, no, no. Ahí simplemente es un examen que se hace de la similitud. ¿Se parece o no se parece la firma? En eso va a radicar precisamente la comparación que va a hacer el juez y con ella determinar si hay o no esta identidad. Ya les comentaba que hay jurisprudencia del plano de circuito en materia civil del primer circuito en el sentido de que cuando se alega precisamente la objeción de pago de cheques y se hace cuando se prestó al cuentaviente un talonario expedido por la propia institución, allí no se puede alegar la culpa de la persona que en teoría debe tener la custodia de esos documentos, ¿sí? De las de jurisprudencias y del material de lo que hemos platicado, con mucho gusto, también está proporcionada al personal de la escuela de formación judicial para que ustedes tengan acceso a ellas y ustedes puedan tener también el criterio ya que apoya todos estos temas que hemos platicado. Ahora, como decimos,
no hay una pericial, no obstante que muchas veces en la propia, por ejemplo, en el caso de los bancos, en la contestación, la llegan a ofrecer. Sin embargo, en la etapa correspondiente, en la que es la de calificación de las pruebas que han ofrecido las partes, esa prueba se desecha. ¿Por qué? Porque la misma jurisprudencia de la Corte dice que quien debe realizar el examen de esa comparación de las firmas que hay en el cheque que es objetado y en la tarjeta de registro que tiene el banco, quien debe hacer ese examen es el juzgador. Y únicamente determinar si hay esa similitud, es decir, únicamente la similitud. El juez no va a determinar, repito, si esa firma corresponde o no, es decir, si es de la autoría o no de quien está autorizado para poder suscribir los cheques. Claro, yo sé que en este momento llega un montón de pensamientos acerca, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo es que ese cheque llegó precisamente al banco para ser cobrado? ¿Que no había una responsabilidad de quien tiene esa chequera de cuidarla, conservarla? ¿Sí? Claro, cuando se da el famoso aviso, es una situación en la que desde luego en cuanto se da el aviso al banco acerca del robo o extravío de ese cheque, del talonario, evidentemente, ahí sí, aun cuando la firma fuera muy parecida, tendría responsabilidad la institución bancaria. Bien, pues estos son los temas que más recurrentes tenemos en materia de oralidad mercantil. Hay otros más, sin embargo, pues estos son los más recurrentes. Hay muchas situaciones que se llegan a dar, eh, sobre todo cuando ya en la práctica, concretamente en este tema de los cheques, los bancos lo que hacen es buscar, preguntar hasta lo más posible, determinar que por la culpa o por la negligencia del cuentaviente es que se llegó a extraviar o le llegaron a robar algún cheque a esta persona y por tanto se dispuso de los recursos. Pero reitero, cuando se alega este punto de culpa de la parte que debe cuidar ese talonario, ahí prácticamente estamos atados de manos porque no se permite vía jurisprudencia que se alegue o se examine lo relativo a la culpa, ¿sí? Incluso en las propias audiencias podemos llegar a encontrar que no obstante que la persona responsable de la chequera tenía ese deber de cuidado, en la práctica llegan a decir, cuando les preguntan que usted contó el número de cheques, no, no los conté, que usted recibió una chequera dentro de un sobre o en un eh, documento envuelto en papel celofán, no, nunca no me fijé. Entonces ahí uno empieza a decir, pues bueno, ¿y cómo es que pasó esto? ¿Sí? Hay algunos casos en donde dicen, es que no me di cuenta que yo la dejé ahí en tal lugar. Y desgraciadamente eso, y ya incluso también los colegiados lo han llegado a confirmar, situaciones en las que pues es evidente la culpa o negligencia del tenedor de ese talonario y pues con que haya una similitud o no, es la manera como nosotros podemos resolver. Bien, espero que haya sido por lo menos informativa esta sesión. Con mucho gusto estoy a su disposición para las dudas, los comentarios que pudieran surgir con motivo de este tema. Muchas gracias.